Estimada docente María Romo, tenga usted muy buenas noches y buenas noches, estimados compañeros. Soy de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Brian Alexander Kingaman. Tengo 21 años de edad. Vivo actualmente en la isla San Cristóbal, Galápagos. Soy del paralelo 118 de la materia Sociología Jurídica, por el cual les quiero, profesora, decir que tenga un buen saludo y una muy buena noche. El tema que les voy a presentar es la libertad como condición fundadora del derecho, por lo cual el artículo que se manifestó en el Canvas nos dice que este fue creado en base a raíces romanas, lo cual esta base se define a la libertad en sistemas éticos y jurídicos, por lo cual el derecho como sistema orgánico es conceptual, lo cual nos dice que la idea sociológica de Niklas Luhmann establece un modelo de una forma análoga a la teoría sociológica sistemática, en el cual podemos ver en las imágenes. Tenemos una estatua de la libertad y del derecho, y también un lazo que está amarradas y zafadas a una libertad. Y como siguiente tema tenemos la libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos, por lo cual aquí tenemos en las dos imágenes un ilustrador, un filósofo muy importante que se llama Santo Tomás de Aquino, lo cual establece que el fundamento de la propia naturaleza humana es la libertad de elección, lo cual su teoría nos dice que es defendida en siglos después por Christian Thomasius, un jurista de ilustración que hace un fundamento que procede y supera a los sistemas religiosos y aún a los jurídicos, por lo cual podemos ver a Thomasius y a Jesús que están ahí en la imagen. Luego tenemos la libertad como fundamento jurídico. Nos dice que de una manera muy breve, la primera crítica del filósofo busca encontrar los fundamentos no metafísicos de la ciencia, que nos va a garantizar que el albedrío de uno con el otro pueda subsistir en la ley general de la libertad. Luego tenemos la fundamentación metafísica de las costumbres, lo cual el filósofo Kant trata de hacer algo parecido con la teoría de cimientos éticos para que haya constancia de causas y efectos, y al ser racional se debería de tener con una gran responsabilidad, por lo cual nos dice que es necesario encontrar un fundamento que sea previo a la experiencia. Y en esta época fue muy importante Immanuel Kant, que hizo un libro y es un fundador metafísico que nos expresa las costumbres que hubo en esa época. Luego tenemos la estructura fundamental de los seres humanos. Aquí nos dice que el pensamiento de Kant dice que de una u otra manera tuvo una forma que tuvo dos partes estructurales que va tomando experiencia a lo largo de la vida. Y podemos ver en las imágenes claramente cómo el hombre ha ido evolucionando a través del tiempo, ya sean en tiempos primitivos hasta el hombre que es actual, que en sus características es un ser dotado que ya tiene experiencia y tiene también un sistema ético, y por último que tiene derechos humanos. Luego tenemos la capacidad de la libertad individual, por lo cual en la imagen podemos ver claramente un lazo que se zafa a unas esposas y que ya no es prisionero. Y en la pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre libertad personal y libertad individual? Y como ejemplos tenemos la libertad de circulación, la libertad de convicciones éticas y la libertad personal.
Luego tenemos los derechos genéricos. Entre los derechos genéricos encontramos los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Es decir, que la libertad como condición va a ser necesaria e indispensable. También la libertad se constituye el único anclaje de un sistema jurídico que no está ligado al propio sistema, es decir, que va a ser por necesidad lógica. Y en la imagen también podemos ver ciertos pensamientos que los derechos genéricos tienen en estos ámbitos. Luego tenemos la aporia fundamental de la libertad. Dice que existe una aporia comparable a la aporia del ser de Aristóteles, lo cual Aristóteles fue un filósofo muy importante en esos siglos, por lo cual tiene una gran importancia histórica y también nos sirve de mucho sus pensamientos, ya que en ellos podemos ilustrarnos demasiado para ponerlos en práctica en la actualidad. Y también podemos ver en internet todos los pensamientos que tuvo él en su época. Y ahora tenemos los ordenamientos jurídicos, que sus características son que son importantes, son necesarias y no contingentes, y también que la aporia restringe algunas libertades y también la dignidad humana. Y ahora vienen los sistemas jurídicos. El Pacto de San José con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ilustran la aporia de la libertad en sentido que permiten que se restrinjan algunas libertades e impiden que otras se toquen. Y también dice que hay que tener uso y razón de que todos somos iguales y nadie es este apoderado a que nos denigre, porque aquí todos tenemos uso y razón de que somos iguales. Y ahora viene el ser dotado, lo cual es el que otorga la dignidad intrínseca, y los seres humanos somos racionales, por lo cual se llaman personas porque por su naturaleza lo restringe, ya que como fines en sí mismos, esto es como algo que no puede ser usado meramente. Ahora vienen los regímenes democráticos, lo cual se establecen estados de excepción que se da en una negación táctica de esta libertad. Y el sistema jurídico en estos casos carece tanto de fundamentación como el de consistencia de graves consecuencias. Ahora, nos vienen los derechos fundamentales en su voluntad, lo cual las características de estos fundamentos de su voluntad son la libertad de facultad, la libertad de obrar, la responsabilidad y el respetar a la ley y tener el derecho ajeno. Y podemos también observar en las imágenes cómo está un pensador con sus discípulos enseñándole los pensamientos y cómo es la vida en esos tiempos. Ahora viene el principio de libertad, lo cual como ejemplo tenemos la libertad de elección, libertad de culto, libertad de expresión. Estos tipos de libertad personal no deben ir en contra de las normas de convivencia sociales, porque la libertad posee una serie de características, autodeterminación y con la capacidad de elección, de voluntad y ausencia de esclavitud. Y aquí en este caso tenemos que tener en cuenta que las personas tenemos que tener libertad y ser un ser dotado. Y por último, tenemos el concepto de dignidad humana. Y claramente podemos ver en las imágenes cómo es una diferencia entre color de piel. Una blanca, una morena y una mulata. Lo cual dice que significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado, lo cual todos los seres humanos sean tratados con un pie de igualdad y que se puedan gozar de los derechos fundamentales que ellos nos derivan. Y bueno, esto sería todo. Buenas noches, docente. Yo me despido.
Gracias.